Entonces, mira, voy a comenzar a grabar. Ya ahí estoy grabando. Vamos a hacer esta tablita. Entonces, en este caso me están diciendo, complete la tabla, ¿no? Y el fluido es agua. Entonces, vamos a tener que utilizar las tablas. Y además el sistema es el sistema internacional, por las unidades es el sistema internacional. Entonces, lo primero, cuando a mí me dan un ejercicio, yo generalmente les voy a contar cuál es la estrategia de solución que utilizo. Estos ejercicios son ejercicios introductorios para meternos en el cuento de las tablas, para meternos en el cuento del líquido comprimido, del líquido saturado, ese tipo de cosas. Entonces yo generalmente lo que hago es hacer, no me quiero pegar tanto al borde porque después no me deja rayar. Yo lo primero que hago es una gráfica. Es una gráfica, hago generalmente la gráfica del diagrama de temperatura contra volumen específico. ¿Sí? Temperatura contra volumen específico. Eso es generalmente lo que yo hago. Y ese diagrama, normalmente, cuando usted vio la parte teórica, se dio cuenta que es una especie de esto, ¿no? Una especie de campana de Gauss, aunque no es una campana de Gauss, una especie de montañita, ¿no? Realmente el diagrama, si uno lo va a hacer desde la parte real, el diagrama es más o menos así. El diagrama es bien hacia arriba y después cae de la siguiente manera. De manera asintótica se va sin tocar el eje X, se va. Pero esta parte es muy vertical, es muy vertical. Sin embargo, para hacer ejercicios uno lo reclina un poquito para poder dibujar ahí los datos que uno requiere. Voy a borrar esto. A ver qué me están escribiendo en el chat. Listo. Dice Magdi, ahora repasamos, Magdi, lo que dijimos, ¿listo? Magdi está preguntando ahí que no escucho porque se acaba de conectar. Que no veo acá. Aquí. Me subo esta pantalla para acá, para la parte de arriba. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, normalmente lo que hago es, como este es el gráfico de temperatura en grados centígrados, yo no sé si lo vieron ustedes en los videos, pero el gráfico de temperatura de agua, la parte superior del gráfico, es de 273 más o menos grados centígrados, ¿no? No sé si ustedes lo vieron. Grados centígrados, 273, y aquí, pues 0, es la temperatura más baja. Eso significa una línea de temperatura constante, ¿sí? Significa una línea de 273. ¿Ustedes me pueden confirmar qué valor es? O venga, yo lo miro acá. Profe, Perdón, 300. creo que es 373,3. Muy bien, muchas gracias. 373. Qué pena ahí a la compañera, disculpe. 373,95. ¿De dónde sale ese dato? De las tablas, la tabla 4, al final de la tabla 4 de la termodinámica de Cengel, la tabla A4, se compone de dos, pues miremoslo acá, yo lo tengo acá. Esta tabla, que es la tabla A4, se compone, ahí dice, si a mí me dan la temperatura, yo tengo que ir a mirar en esa tabla, en la segunda parte, tengo que ir a mirar cuál es la última temperatura, y aquí aparece los datos de esa última temperatura. Y ahí nos damos cuenta que ese último dato es 373,95. Entonces, de ahí es que sale. Espero se haya visto, no sé si se vio las tablas, pero espero que así sea. Ahora, ¿dónde pongo entonces la temperatura que me están dando, que es de 50? O sea, esto que acabé de hacer es unas construcciones que uno siempre hace cuando va a comenzar un ejercicio. El 0, el diagrama de T contra B, la montañita, que se le llama el domo realmente, aquí porque estamos como comenzando a meternos en el tema, pero el nombre correcto es el domo. Y ahora sí comienzo a registrar los datos. Entonces, si aquí es el 0 y arriba son 473, más o menos 400 en la parte de arriba, más o menos, entonces en toda la mitad son 200. Por acá serán como 300, más o menos. Por acá será como 100. Y 50 viene a ser como por acá en toda la mitad de 100. Esto sería como 50 grados centígrados. Una línea de temperatura de 50 grados centígrados. Los 50 se pueden poner acá
porque ahí es donde está el eje. Yo a veces los pongo por acá. Como se me llena de números la parte del eje, pues yo los pongo por acá. 50 grados centígrados. Ahora, una vez que registro la temperatura, son líneas de temperatura constante, lo siguiente que yo registro en el diagrama, y como para irnos comenzando como a meter en el tema, yo registro las líneas de presión. Si usted vio la parte teórica, sabe que las líneas de presión son como un escalón. Este es un diagrama que permite dibujar temperatura, volumen y líneas de presión también. Y la presión es como un escalón y después sube por acá. ¿Qué presión tengo que poner acá? Se le llama la presión de saturación y sale de tablas. Entonces yo entro a la misma tabla 4, busco los 50 grados centígrados y busco cuál es su presión. Busco cuál es su presión. Entonces voy a hacerlo aquí en la tabla. Entonces aquí estoy en la tabla. ¿Me confirman porfa si se ve la tabla? 12,352. Vale, dame un segundito, yo la busco para la gente que hasta ahora está como entrando en materia. Entonces aquí dice a 50 grados centígrados, la presión, la segunda columna, 12,352, como lo dijo Johan. Entonces, 12,352 kilopascales creo que es las unidades. ¿Va a devolverme rápidamente? Sí, kilopascales. Entonces, ahí, este es un diagrama donde se puede registrar la temperatura, la presión, el volumen. Ahora, el siguiente dato que me dieron fue el volumen, 7,72. Para saber dónde pongo ese volumen, lo siguiente que yo hago es saber cuánto es el volumen. Vamos a ponerle otro colorcito por acá, de pronto un azulito, no ocurre. Entonces, yo lo que necesito saber es cuánto es el volumen de líquido saturado. Es el volumen de acá. El volumen de líquido saturado, normalmente en los libros se le llama BF. Yo necesito saber cuánto es este volumen y necesito saber cuánto es el volumen de vapor saturado. Y a este vapor se le llama, a ese punto se le llama el punto G. Suena como raro, ¿no? El punto G o el vapor de G, de líquido saturado. Y ahora yo necesito ir a conocer esos valores. Y esos también salen de tablas. Esos valores también salen de tablas. Entonces, ¿dónde saco el BF? Vamos a mirarlo. Aquí mismo en la tabla, aquí dice que los BFs, ahí fue más chicas. Aquí, aquí a ver si puedo rayar. El BF y el BG salen de ahí mismo de la tabla. Entonces, si miramos acá, ahí nos están dando el BF y el BG. ¿Cuánto es el BF? 0.20, 10, 12. Voy a ponerlo acá. 0.20, 10, 12. Quedó súper raro ese 0. Y el BG es 12,026. Ustedes lo pueden estar viendo ahí en pantalla. 12.026, dependiendo qué tan rápido esté su internet. 12.026. 12.026. Entonces, como usted ya sabe cuánto es el BF y cuánto es el BG, entonces usted ya puede saber cuánto es este volumen de 7,72. ¿Dónde está por lo menos? ¿Está antes de 0,001012 o está entre 0,1012 y 12 o está después de 12? Y pues usted se da cuenta que queda entre estos dos valores, ¿no? O sea, entre 0.001012 y 12. ¿Dónde exactamente? Pues para saber dónde exactamente hay algo que se llama calcular la calidad, que la vamos a ver más adelante. Pero por el momento vamos a decir que entre 0 y 12, pues más o menos yo creería que está como por acá. Pues la mitad de este 0,00 es casi un 0 y este digamos que es un 12. Entonces si yo parto en 12 pedacitos, la mitad sería 6. Entonces a mí se me ocurre que el 7 de pronto sería, el 7 que tenemos casi 8, más o menos es por acá. Entonces aquí se le llama el estado número 1, o sea, el punto número 1 o el estado número 1 realmente, estado número 1. Y aquí es donde debo poner el volumen. Si me están preguntando que grafique, esta sería más o menos la gráfica. Aquí queda el volumen de 7,72. Ahora vamos a responder las preguntas que realmente hace el ejercicio. Es importante aquí también en el diagrama poner las unidades en que se están midiendo las cosas. Entonces, por ejemplo, el volumen en metros cúbicos por kilogramos. Note que el volumen es un volumen específico. Es un volumen específico.
Y este volumen específico lo vimos por allá cuando comenzamos la materia, hablamos de volumen específico, que es volumen sobre masa. Y aquí sí, en este corte sí se utiliza mucho más el volumen específico que la densidad. Se utiliza más el volumen específico. Entonces, nos van a preguntar aquí, primero, ¿cuál es la presión? Entonces, ¿qué presión? ¿Cuál es la línea verde que pasa por ahí, por el punto 1? Entonces ahí vemos que la presión es 12,352. La línea verde baja como un escalón y es la única que pasa por ahí. Entonces la respuesta aquí es 12, etcétera, etcétera. 352. Esa es la presión que va en esta tabla. Y lo otro que me preguntan es, ¿en qué fase está esto? ¿Es un líquido comprimido? ¿Es un líquido saturado? ¿Es una mezcla? ¿Es un vapor sobrecalentado? ¿Qué fase es? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué fase vieron ustedes en el video? Que Una mezcla, profe. es una mezcla. Es una mezcla. Todo lo que cae por dentro del domo es una mezcla. De todas maneras, ya vamos a hacer un repasito si es necesario. Yo no sé si mezcla se escribe con Z, me parece. Mezcla. Sí, señor. Una mezcla saturada se le llama ahí, o un vapor húmedo también se le llama, mezcla saturada o vapor húmedo. Ese es el primer punto. Entonces, díganme porfa si hasta aquí tienen alguna pregunta. O con el pasar del tiempo vamos mirando y ustedes van preguntando en la medida que lo vayan entendiendo. Vamos a tratar de hacer muchos ejercicios para que usted se meta muy rápido en este tema. Sí, profe, yo tengo una preguntita. Dime. ¿Cómo es que sé cuando es la descripción de fase? Ok. La descripción de fase, las fases se ven de la siguiente manera. Cuando tienes el gráfico, haces el gráfico y este 1 que a nosotros nos dio dentro del domo, te hubiera dado de pronto por acá, por fuera, en la parte izquierda, esta fase se llama líquido comprimido. Si te hubiera dado en la línea, si el punto 1 te hubiera dado en la línea de la izquierda, de la mitad de la montaña para acá, en cualquier parte de la línea, se llama un líquido saturado. Si te da dentro del domo, se llama una mezcla. Si te da en la línea de la derecha, se llama un vapor saturado. Y si el punto 1 te hubiera dado, no sé, por acá, que ahora vamos a mirar cada uno de esos casos, Sobrecalentado. entonces un vapor sobrecalentado. ¿Sí, sí te respondí, Johan, o no? Sí, señor. Muchas Perfecto. gracias. ¿Alguna persona tiene otra pregunta rápidamente? No, no siempre para la descripción de gráfica, no siempre hay que hacer la gráfica. Por ejemplo, ya la gente y en los libros a veces hay fórmulas que dicen cosas como esta. Por ejemplo, si el volumen que me están dando, digamos el volumen del estado 1, está entre el BF y el BG, entonces es una mezcla. Pero si el volumen 1 es más pequeño que el BF, entonces es un líquido saturado. O si el volumen 1 es más grande que el volumen del vapor saturado, entonces un vapor saturado. O si el volumen 1 es igual al volumen de F, entonces un líquido saturado. ¿Sí? O sea, todas esas fórmulas también pueden servir. Yo generalmente siempre grafico y me van a ver graficar porque pues yo no me aprendería tantas fórmulas, ¿no? Aunque si usted tiene un formulario lo puede hacer, ¿no? Yo lo que me aprendí fue el gráfico y con el gráfico me defiendo, ¿sí? Otra fórmula, por ejemplo, podría ser el volumen 1, si es igual al BG, ¿sabe? Está como rara. Entonces un vapor saturado. ¿Sí? Es un vapor saturado. Entonces, no es necesario graficar, pero yo sí grafico siempre. Y generalmente pregunto la gráfica, aunque como los ejercicios que hoy por hoy estamos haciendo solo son de respuesta, entonces hoy por hoy casi nunca pregunto la gráfica. Si usted sabe otra manera de hacer el ejercicio, pues bien, yo siempre voy a graficar, por lo menos en la explicación. Bueno, vamos a mirar ahora entonces la siguiente. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta, muchachos? Listo, continúo entonces. Este es la misma tabla, pero ahora nos están preguntando por el ejercicio número 2, ¿no? O sea, por la siguiente parte del ejercicio. En esta parte, entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando gráficamente, porque a veces me parece a mí, pues yo no sé, tal vez porque yo me acostumbré a la gráfica, es una manera de hacer los ejercicios. Entonces voy a graficar
¿cierto? Está la temperatura, está el volumen. Yo no voy a colocar ahora todos los detalles de la gráfica. Y ya dijimos que este punto es de 373 más o menos, 373,95. Voy a ponerlo por acá para que no me estorbe allá tanto. 373,95 grados centígrados. ¿Listo? Esa es la temperatura más grande del domo y la más baja pues 0. Ahora, en el ejercicio nos dicen que nos dan una presión de 400. Entonces, ¿dónde grafico la presión de 400? Para graficar la presión de 400 yo las grafico verdes. En esta diapositiva estoy graficando verde las presiones. Lo primero que tengo que hacer para saber dónde grafico la presión es irme a las tablas. Y en las tablas vengo y busco la tabla A5. Esta tabla 4 es la tabla de temperatura y la tabla 5 sirve para lo mismo, pero comienza con presiones. Entonces, como aquí nos están dando la presión, yo voy a entrar con la tabla de presión. Y nos dijeron que eran 400 kilopascales. Entonces, mira, ahí estoy resaltando, espero que se esté viendo. ¿Me puede confirmar si se están viendo las tablas? Sí, señor. Listo. Entonces, si usted tiene las tablas en las manos, le va a dar que la temperatura es 143,61. Entonces, yo me devuelvo acá y dibujo una temperatura de 143,61. Entonces, recuerden que en toda la mitad más o menos era 200, que por aquí era 100, o sea que 143 está como por acá. Entonces, una línea de temperatura de 143, se me olvidó, 61. 143,61. Y por esa línea roja, que es la temperatura de saturación, por ahí voy a trazar mi línea de presión de 400. Pero ojo que las personas solo dibujan la parte de la derecha y también recuerde que la línea es completa. En el domo, por dentro del domo se encuentra la línea roja, o sea, la línea de presión con la línea de temperatura y después baja sutilmente la línea de presión. Esta es la presión que nos están dando. Presión de 400 kilopascales. Ese es un dato, ya dibujé la presión, ¿sí? Ya dibujé la presión. Ahora tengo que mirar dónde está este otro dato que se llaman los vapores saturados. Los vapores saturados, por definición, están desde la mitad, son la línea negra, desde la mitad del domo, en la parte superior, en esta dirección. Todo lo que quede desde la mitad del domo, en esta dirección, por la línea negra, es un vapor saturado. Entonces, ¿dónde la línea negra se cruza con la línea verde? Acá en este punto. Entonces, este será el estado 2, porque es la segunda parte de la tabla. Entonces, yo lo voy a llamar el estado 2. ¿Qué nos preguntan del estado 2? Bueno, nos preguntan cuál es la temperatura del estado 2. Entonces, ahí vemos que la temperatura que pasa por el estado 2, la línea roja, ¿cuál es la línea roja que está pasando por el estado 2? Es 143,61. Entonces, esa es la respuesta de acá. 143,61. Y lo segundo que me están preguntando es cuánto es el volumen. El volumen. Entonces, el volumen, en este caso de 2, es igual al volumen de G. Porque recuerde que todo lo de G es la línea negra desde la mitad hacia la derecha. Y lo de F es desde la mitad de arriba, la línea del domo, hacia la izquierda. Entonces, simplemente tengo que ahora ir a las tablas y a 400 kilopascales encontrar el BG. Voy a irme rápidamente a la tabla y entonces el BG está acá. Recuerda que el primero es BF y el segundo es BG. Es un vapor saturado. 0, vamos a agrandarla un poquito. Ya les escucho las preguntas, ¿listo? Aquí voy a agrandar 0,46242. 0,46242. Entonces, esas serían las respuestas. Muchachos, díganme, ¿tienen alguna pregunta de este ejercicio? Por favor. Aquí dice, la parte del estado número 1, no, eso no. Profe, ¿es Buena temperatura pregunta. saturada en la tabla A5? Sí. En la tabla A4 también, es lo mismo. O sea, la tabla Listo. 4 y la tabla 5 es prácticamente la misma. Lo que pasa es que la tabla 4 comienza con temperatura y
usted tiene una temperatura y haya una presión, la presión que está al lado se llama presión de saturación. Y cuando usted entra por la tabla 5, entra con una presión y la temperatura que aparece al frente se llama una temperatura de saturación. ¿Sí? Eso significa que es la temperatura que aparece, donde ambas propiedades se cruzan, ¿no? En el domo, por dentro del domo. Si usted nota, 400, que es la línea verde, en el domo, por dentro del domo, se cruza, solo por dentro del domo se cruza con la temperatura de 143,61. O sea, la temperatura de saturación es esta línea roja con la cual se intersectan en el domo. Entonces, muchachos, ¿continuamos o tienen preguntas? Listo. Aquí por fuera de grabación estuvimos recordando un poquito que todo lo que es de la mitad del punto superior que se llama punto crítico, desde el punto crítico hasta la parte de abajo por la izquierda, se llama todo lo que caiga en la línea negra, se llama un líquido saturado. Todo lo que caiga por acá se llama un vapor saturado. Todo lo que caiga por dentro se llama una mezcla saturada. Todo lo que caiga por fuera hacia la derecha y por encima de la línea máxima de temperatura del domo se llaman vapores sobrecalentados. Y todo lo que caiga a la izquierda y por debajo de esta línea de acá se llama un líquido comprimido. También se le llama un líquido subenfriado. Y a esta mezcla saturada a veces también se le llama un vapor húmedo. Vamos a seguir entonces haciendo ejercicio. Entonces ahora vamos a hacer el punto número 3. Dan estos dos datos, ¿no? Entonces volvemos. Yo por lo menos siempre vuelvo a la gráfica. Para mí la gráfica en estos ejercicios es sagrada. Yo sé que para ustedes puede ser muy nuevo el tema, pero la verdad yo cuando aprendí a dominar la gráfica de ahí para allá, la aprendí una vez y de ahí para allá nunca la volví a estudiar. O sea, me quedó tan clara que me parece que es una buena herramienta cuando uno la aprende a utilizar. Entonces, ¿qué voy a graficar? Pues si tengo temperatura, grafico temperatura. Entonces ahí sí, en este dato tengo temperatura, pero entonces les recuerdo que la temperatura máxima es 373,95. Esa es la temperatura máxima. Eso a mí me indica que más o menos en la mitad es 200, que por aquí es 300 y que por aquí es 100, más o menos. Y yo tengo 250. Entonces 250, pues 100, 200, 250 es como por aquí en la mitad. Es un más o menos, no es un gráfico tan exacto. Seguramente usted con mejor pulso hará mejores gráficos que yo. Entonces aquí 250 o peores, ¿no? También eso depende. 250 grados centígrados. Importante las unidades, uno generalmente le pone las unidades es acá. Y acá pone también las unidades del volumen. Para uno decir en qué unidades está poniendo todos los datos. Lo siguiente que hago entonces es graficar la línea de presión. La línea de presión que va a pasar por acá. La línea de presión que va a pasar por acá y que entra a la zona de saturación y después que va a bajar. Entonces, ¿cuánto es esa presión de 250? Entonces vengo a la tabla, entro a la tabla 4, está la tabla 5, y en la tabla 4 vengo y busco 250 y lo encuentro aquí. Entonces la presión es 3.976,2. Entonces, 3.976,2. Entonces, ahí tengo esa presión en kilopascales. Listo. Ahora ya tengo entonces un poquito de información, ¿no? O sea, el dato realmente que me están dando es esta temperatura, pero yo aprovecho y grafico su presión de saturación. No es la presión que me están dando, sino la presión que me da la tabla en la zona de saturación. Ahora vengo y voy a tratar de utilizar el otro dato, que son los 500 kilopascales. Entonces tengo que graficar 500 kilopascales con una línea azul, pero primero tengo que encontrar su temperatura para ver dónde la pongo, ¿sí? Yo por lo menos trabajo así. Entonces vengo a la tabla, ya no la tabla 4, porque la tabla 4 comienza con temperatura, sino a la tabla 5, y en la tabla 5 busco 500 kilopascales y me dan acá, míralos, acá están. No sé si puedo agrandar un poquito más esto como para que ustedes vean, espero que se esté viendo. Y aquí dice que la temperatura es 151,83. Entonces, ¿dónde queda una temperatura de 151,83? Pues esto es 100, esto es 150, entonces más o menos por acá.
151.83. Esta es la temperatura de saturación de la presión que estamos analizando. ¿Cuánto es la presión? 500. Entonces por aquí va la línea de presión de 500, que es una línea azul, y acá se dispara 500 kilopascales. Entonces, con esto ya tengo la información suficiente para saber dónde queda mi estado. ¿Dónde queda mi estado? ¿Dónde realmente es el estado que yo estoy buscando? ¿Dónde se crucen las dos propiedades? ¿Cuáles dos? Las dos que me dieron, 250 y 500. Entonces, 250 de temperatura es esta línea roja y 500 es esta línea azul, kilopascales. ¿Dónde se cruzan ellas dos? ¿Dónde se cruzan? Es acá. Como se cruzan acá, entonces ahora me dio, este sería el punto 3, ¿no? Un vapor sobrecalentado, ¿cierto? Un vapor sobrecalentado. Y un vapor sobrecalentado. Ay, me quedó mal esa C. Un vapor sobrecalentado. Entonces aquí voy a poner que la fase es un vapor sobrecalentado. Muchachos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿O como vamos bien? ¿O más o menos bien? ¿Sí? Poco a poco. Bueno, parece que vamos bien por el momento. Entonces, ahora el punto importante es que para sacar el volumen, recuerden que aquí me están pidiendo ahora el volumen, ¿no? El volumen del punto número 3, el volumen específico de 3, como ya me dio un vapor sobrecalentado, no me sirve ni la tabla 4, ni me sirve la tabla 5, porque esas son tablas solo para lo que cae por dentro del domo. Entonces me toca irme a la tabla 4, 5, a la tabla 6. Me toca irme a la tabla 6. Les voy a mostrar cómo funciona la tabla 6. Johan, te invito a que silencies el micrófono. De momento todo bien, dice Arturo. Listo. Entonces, voy a ir a la tabla 6. Tabla 5 tiene dos partes y la tabla 6. La tabla 6, lo que tengo que venir a buscar es la presión que me dieron, que son 500 kilopascales, porque ella funciona, se ve diferente, ¿no? Ella funciona, bueno, ella funciona de diferentes maneras, pero sí, la manera más básica es buscar la presión. Entonces 500, pero resulta que estas presiones están en megapascales, o sea, hay que dividir los kilopascales en 1000 para pasarlo a megapascales. Entonces eso nos daría una presión de 0,5 megapascales. Entonces tengo que ir a buscar y aquí la encuentro. Voy a ampliarla para que ustedes puedan ver más o menos la información de la tabla. Entonces simplemente quería resaltarla. Ya seguramente si ustedes tienen el libro pueden hacer el ejercicio. Yo aquí también pues se los quiero mostrar como para que quede un poquito grabado. Y lo otro que tengo que hacer, mira, recordemos el ejercicio, son 500 kilopascales y temperatura de 250. Entonces ahora ya conseguí la tabla de 500 kilopascales, ahora tengo que buscar la tabla de temperatura. Perdón, en la tabla de temperatura, que es esta columna, si usted sube, va a ver que por aquí arriba dice que aquí se están registrando las temperaturas. Entonces usted busca la temperatura de 250. Y aquí están todas las otras propiedades que usted necesita. Por ejemplo, nosotros necesitamos es el volumen. Es más, voy a resaltar solo la que necesitamos, que es el volumen. Si me hubieran pedido energía, la siguiente, entalpía la otra, entropía la otra. Pero como estamos comenzando, nos están como llevando a familiarizarnos con lo más básico, presión, temperatura, volumen, fácil. Entonces, en este caso, el volumen es 0,47443. Eso es lo que tengo que poner acá en el gráfico, 0,47443. Y también es lo que tengo que poner acá, ¿no? 0,47443. Listo. Ahí perdónenme los números. 0,47443. Entonces, muchachos, ¿cómo era en esta parte de vapor sobrecalentado? Donde marcó el punto, justo ahí. Es que ese pedacito se me acabó el computador y no alcancé a ver la explicación que tenía. Ok, entonces básicamente lo que yo dije aquí para encontrar ese punto es que yo tengo que mirar cuáles fueron las dos propiedades que me dieron, y como me dieron 250 de temperatura y 500 de presión, entonces mira, esto es una temperatura de 250 y esto es una presión de 500.
Entonces, donde se corten esas dos líneas, la roja con la azul, que son los dos datos que yo tengo, y fue aquí donde se cortaron, donde se corten, ahí será el punto de intersección o el estado que llamamos en termodinámica. ¿Sí, Johan? No, sí, pero no era mi pregunta. O sea, no hice bien la pregunta. Más bien es cómo sé que en realidad son los 500 kilopascales en los 250 grados. No, no te entiendo la pregunta, pero lo que medio entiendo es que cómo sé que es ahí, porque cómo sé que es ahí y no es, por ejemplo, no sé, por acá. No, ¿cómo sé que son los 500 kilopascales en esos 250 grados Celsius? Era lo que estaba explicando cuando se me trabó el computador. Ah, bueno, chicas, esperen un segundito. Listo. Vamos a mirar entonces el último ejercicio a ver qué pasa con ese último punto. Repito, diagrama, no es ya hemos mirado, no es la única manera de hacer el ejercicio con diagrama o sin diagrama. A mí particularmente me gusta el diagrama. Entonces, temperatura, volumen, ¿cierto? Y la línea de temperatura más grande que es 373,95. 73. Aquí cabe recalcar que lo hablamos ahora por fuera sin que quedara grabado, pero hay fórmulas para hacer estos ejercicios 373,95, pero pues son tantas que yo prefiero esta. Es una sola herramienta y con esto me defiendo. Entonces aquí dice, el ejercicio dice que me da una temperatura de 110. Esa temperatura ya la puedo dibujar. Recordemos que más o menos la mitad es 200, por aquí es 300 y por aquí es 100. O sea que más o menos por ahí es 110, ¿no? 110 es un poquito más arriba, pero yo lo voy a dibujar ahí. Como es un diagrama aproximado, yo voy a dibujar que más o menos eso es 110. 110 grados centígrados. ¿De acuerdo? Yo no escribo mucho las unidades porque se me dificulta, pero usted sí tiene que escribir las unidades. Y lo que voy a hacer es escribir, ahora hacer la presión de saturación. Voy a escribir así, la presión de saturación para esos 110. Esa es la presión de saturación para esos 110. Pero hay que dibujar la línea completa. Uno dibuja la parte de la derecha, después hace que se mezcle con la zona de mezcla y después la baja verticalmente. Y después venimos a tabla, ¿no? Presión de saturación de 110. Entonces vamos a buscar la tabla 4, que es la que comienza con temperatura. Venimos acá y vamos a rayar 110. 110 queda acá. Uy, me equivoqué. Vea pues, me toca agrandar un poquito esto porque aquí. Entonces me dice que que la presión es 143,38. 143, ¿cierto? 38 kilopascales. Perdónenme ahí que no ponga las unidades. Bueno, pongámoslas para que usted, mientras que se van acostumbrando. Kilopascales. Ahora, ya tengo, entonces, utilicé la temperatura con su respectiva presión de saturación. Ahora voy a utilizar la presión con su respectiva temperatura de saturación. Entonces ahora me voy a ir a las 350 y voy a buscar cuál es la temperatura de 350. Entonces, ya estoy otra vez aquí en la tabla, pero ahora tengo que irme a la tabla 5. Entonces, la presión es 310, ¿cierto? 350, perdón. 350. Entonces aquí aparece 350. ¿Cuánto es la temperatura? 138,86. Yo sé que se ve pequeñito ahí, pero 138,86. Entonces voy a dibujar esa temperatura. Pues esto es 100, 138, vamos a ponerlo por aquí más o menos en la mitad en 150. Es un aproximado. Y les recuerdo, 138. Esta entonces es la temperatura de saturación de la presión que estamos teniendo. Se me ocurre que colocándole los subíndices uno más o menos sabe dónde fue que salieron los datos. Temperatura de saturación de 350 a 138,86 grados centígrados porque es temperatura. Listo. Y por esa temperatura
de saturación es que pasa la presión, bueno, donde termina la zona de saturación por acá, es por donde pasa la presión que nos dieron, que es 350. Esta es la presión que nos dieron, 350. Y recuerden que en la zona de mezcla en la zona de saturación, se van a mezclar con la temperatura y después baja. Entonces, bueno, ahora sí tenemos que tomar la decisión de saber, bueno, al fin y al cabo, en dónde se cruzan los dos datos que me dieron. Un dato es este, la presión de 350, y el otro dato es la temperatura de 110. ¿Dónde se mezcla la línea, esa línea roja? ¿Dónde se cruza? ¿Dónde se mezcla? ¿Dónde se cruza esa línea roja con la línea azul? Entonces, si sigo la línea roja, ¿puedo seguir la línea azul? Claro, puedo seguir la línea roja, pero si la sigo tratando de encontrarme con esa línea azul, me doy cuenta que hasta aquí ya me encontré, pero con esta, y esta no es la que me dieron. Sigo, y me encuentro es acá, por fuera, en esta parte izquierda. Este será el estado número 4, ¿sí? El cuarto ejercicio que propone la tabla. Entonces, ¿en qué estado da? En líquido comprimido. ¿En qué fase? Líquido comprimido. ¿Cierto? Y entonces, ¿de dónde saco el volumen 4? Bueno, primero voy a colocar aquí que la fase es líquido comprimido, ¿no? Líquido comprimido. Y ahora el volumen. Resulta que los líquidos comprimidos tienen una particularidad, que cuando uno se va a buscar la presión, solo a partir de 5000 kilopascales es que aparecen los líquidos comprimidos. Es la tabla número 7. Por aquí la tengo a la mano. Y a partir de 5000 kilopascales es que hay tabla. Entonces, como 350 no es tan grande como 5000, ni siquiera llega a ser cerca, entonces, como no hay tabla para eso, lo que uno hace es una aproximación, y es una aproximación válida. Y esa aproximación es tomar este volumen específico, el de acá. Y uno dice que el volumen 4 es aproximadamente, no es el mismo, es una aproximación al volumen F, a la temperatura que me dieron. La temperatura que me dieron siempre es con temperatura, no a la presión que me dieron, sino a la temperatura que me dieron, a 110 grados centígrados. Entonces me voy a la tabla de 110 grados centígrados, la tabla de temperatura, y busco el volumen F. Entonces aquí, estoy regresando a la tabla 4, a 110 grados centígrados, la tabla F. Entonces acá. Entonces el volumen es aproximadamente 0,001052. 0,001052. Esa es la respuesta y es lo que tengo que poner acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? Profe, o sea que la línea que siempre va a intersectar es la que está, pero con la tabla de presión, ¿sí? Ya sea hacia arriba o hacia abajo. No te entiendo muy bien la pregunta. Que la línea, lo que siempre necesito intersectar son los datos que me dieron. El 110 con el 350. O sea, los datos que me dan son los que tengo que intersectar. En este caso, esta con esta, pero no sé si te estoy entendiendo bien la pregunta. Profe, o sea, en sí el que manda la parada en la intersección es la temperatura o el dato de presión. Ambos porque al final se tienen que intersectar. O sea, en otras palabras, mira, si yo me voy por el lado de la presión y digamos que la presión manda la parada, yo me voy con presión en esta especie de viaje, en esta especie de recorrido, y hasta aquí me he encontrado con esta temperatura. Hasta aquí abajo me he encontrado con 138, pero todavía no me he encontrado con la temperatura que me dieron, que es 110, y tengo que seguir por la línea azul hasta acá, y acá sí encuentro la línea de 110. Pero también lo puedo hacer por la parte de temperatura. Yo me puedo ir por la línea de temperatura y digo, voy por acá, y me encontré con esta línea azul que es de 143. Y yo digo, pero la que me dieron es de 350, entonces tengo que seguir, bueno, aquí continuaría por toda esta parte de acá, aquí continúo, y tengo que seguir por toda esa temperatura hasta que me encuentro con este punto. Y en este punto, ahí sí me encontré con la línea azul. O sea, no importa por donde tú lo veas,
cualquiera manda la parada, porque al fin y al cabo es una intersección, la una tiene que buscar a la otra. ¿Sí, Santiago? Sí, profe, entiendo. Es que también estaba mirando la otra línea de presión de la temperatura de 110, entonces eso me tenía confundido. Perfecto. Gracias. Vale. Muchachos, ¿otra pregunta que tengan por ahí? Bueno, parece que no. Entonces, Profe, la tabla 6 solamente es para vapores sobrecalentados, ¿verdad? sí, señor, la tabla 6, solo para vapores sobrecalentados. Y la tabla 7 para líquidos comprimidos, pero con esa limitante que acabamos de ver, ¿no? O sea, que solo para líquidos comprimidos con presiones mayores a 5000 kilopascales. De resto, hay que hacer una aproximación. Y la tabla 4 y la tabla 5, primero pues para crear el diagrama principal, ¿no? Y después para sacar los datos de todo lo que está aquí en la zona de mezcla. Mezcla. Bueno, en mezcla no, realmente solo da los datos de F, o sea, lo de líquido saturado y lo de vapor saturado. Y lo de mezcla lo vamos a ver, yo creo que ya nos tocaría mañana ver qué pasa con la zona de mezcla, ¿sí? Entonces, voy a parar esta grabación y le digo qué vamos a hacer a manera de tarea.